noche hablando ahora ya del panorama local y lo hacemos con uno de los grandes proyectos de la ciudad para los próximos meses. Hablamos de la rehabilitación de la Plaza de Toros Municipal del Plantío y lo hacemos con Ángel Ibáñez, vicealcalde de nuestra ciudad. Muy buenas noches, Ángel. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros para explicarnos el que será el proyecto definitivo, ¿no?, de rehabilitación del Plantío. Bueno, yo creo que este ya es un proyecto por lo menos para unos cuantos años. Hay que tener en cuenta que llevamos hablando del asunto de la Plaza de Toros ya yo creo que unos cuantos años, desde el final de la legislatura anterior, donde entre todos los grupos aprobamos una proposición en el Pleno en el que poníamos de manifiesto la necesidad de hacer una intervención en la Plaza de Toros ante el deterioro notable que cada vez se estaba incrementando más. Y bueno, pues el equipo de gobierno se puso a trabajar en esa línea. Es verdad que ha habido varias iniciativas que han sido fallidas y bueno, yo espero que estemos ante la que por lo menos permita alargar pues unos cuantos años más la vida útil de la Plaza de Toros y poder disfrutarla. ¿En qué se diferencia este proyecto, Ángel, de los otros proyectos que hemos conocido en el pasado y que también barajaban o bien la construcción de una nueva plaza o bien también alguna intervención en el Plantío? Bueno, sustancialmente la diferencia radica en el hecho de que aprovechamos el actual coso taurino, se remodela, se rehabilita, se pone en orden, se cubre, y los anteriores proyectos tenían previsto la desaparición de la Plaza de Toros actual tal y como la conocemos para hacer un nuevo edificio. Esa es la principal diferencia, es la más notable. De ahí evidentemente que los costes de la actuación en este caso sean pues mucho menores que lo que significaría hacer un edificio nuevo. ¿Cuál es la situación actual del Plantío? Porque se ha hablado mucho de la Plaza de Toros, el año pasado pensábamos que era la última feria, muchos de nuestros espectadores, Ángel, pendientes este año también de si se podía finalmente o no celebrar feria taurina. ¿Cuál es su situación actual y por qué se ha optado finalmente por esa rehabilitación? Bueno, yo creo que es importante esta pregunta que me haces porque es el kit, la clave de todo, ¿no? Los informes técnicos que manejamos, algunos de ellos elaborados muy recientemente, ponen de manifiesto que el deterioro de la plaza es tan importante desde el punto de vista estructural, ponen de manifiesto que el nivel de cumplimiento de los estándares en materia, por ejemplo, de electricidad, en materia de seguridad, en materia de accesibilidad, son tan nulos que es necesario hacer una intervención sí o sí. Es decir, esto no surge de un capricho, de las ganas de hacer un proyecto porque sí, no, surge porque o se interviene en la plaza o si no tendríamos que dejarla ya prácticamente inutilizada. Es verdad que hemos salvado dos ejercicios gracias a la colaboración con la Fundación General de la Universidad de Burgos, con un equipo de profesores, de expertos en infraestructuras y en estructuras, que nos han permitido hacer unas acciones puntuales y concretas a los exclusivos efectos de asegurar que se pudiera celebrar eventos taurinos en la plaza, pero estamos ya en un punto en el que no podemos seguir haciendo esto. Y de ahí viene la decisión. Por tanto, lo más importante es que, primero, la plaza ya no aguantaba más en los términos de estructura, la plaza ya no cumple ninguno de los criterios en materia, como digo, de electricidad, instalaciones, accesibilidad, etc. Y además la plaza, y es la tercera clave de este asunto, se ve muy afectada por las inclemencias meteorológicas. Es decir, a todo esto se ha llegado por ser una plaza que está expuesta a la lluvia, a la nieve, al hielo, etc. De tal modo que si esta plaza, que se construyó en el año 67, hubiera estado, por ejemplo, en Cádiz, en Huelva, en Málaga, probablemente no tendría los problemas que tiene en Burgos, pero aquí los tiene por todo el daño que ha hecho el agua y el hielo. Y por eso esa tercera parte lo que hace es marcar la necesidad de cubrición de la plaza, para que aseguremos un futuro a la misma, pero porque ya no se verá dañado por las inclemencias meteorológicas, y por eso se plantea una cubierta en el actual coso. Vamos a hablar luego de esas características del proyecto. Yo te hacía esa pregunta sobre todo, Ángel, porque mucha gente vio como con cierta extrañeza, ¿no?, que se pudiera hacer este año una feria, cuando el año pasado se decía que ya iba a ser la última. Imagino que esto también lo ha percibido el equipo de gobierno, cuando el año pasado parece que se despedía pues toda actividad en el coso burgalés, y este año finalmente, y gracias a esas intervenciones que se van a realizar, sí se va a poder abrir de nuevo la puerta. Sí, de hecho, los informes que teníamos como digo, de esos profesores de la universidad ponían de manifiesto que haciendo esas actuaciones se garantizaba un año el funcionamiento de la plaza, pero que no se podían garantizar ninguno más. Por eso tuvimos que iniciar de nuevo otra vez todo el procedimiento. Desde enero de este año, al ver que no iba a ser posible o que no había sido posible pues, desarrollar otro proyecto de intervención, tuvimos que replicar de nuevo. Se volvieron a hacer otra vez los estudios, se vio que el comportamiento del último año había sido positivo porque se había visto mejorado por esas actuaciones del año anterior,
Y eso sí, se puso de manifiesto que había que hacer otra vez determinados refuerzos, apuntalamientos, bueno, otra serie de actuaciones que se están ejecutando además en la actuación y en la actualidad y que van a estar pues, preparados para la feria. Si hablamos de presupuesto de este proyecto, es un presupuesto también considerable, creo que con el IVA alcanza cerca de los 6 millones de euros. ¿El ayuntamiento tiene capacidad ahora mismo para hacer frente a ese presupuesto, Ángel? Sí, claro que sí. Además hay que recordar que aproximadamente el 40% del presupuesto de esta actuación va a venir derivada de fondos que la Junta de Castilla y León aporta a través del llamado Fondo de Cooperación Local a los ayuntamientos, aproximadamente 2,4 millones en 2 ejercicios presupuestarios. Porque hay que recordar que esta actuación, si bien tiene ese coste de algo más de 6 millones de euros, que tendrá una rebaja probablemente cuando saquemos la licitación, además se hacen 2 ejercicios presupuestarios. Se va a hacer una parte, la mitad de la obra prácticamente se va a hacer en el año 2014 y la otra mitad en el año 2015, con lo cual hay que coger un poquito de cada uno de los 2 años. Y además, solamente con lo que han hecho de aportaciones los empresarios taurinos los últimos 20-25 años a la Plaza de Toros, cubrimos el coste que tiene que poner el ayuntamiento. Por tanto, pensemos que lo que hemos venido ingresando todos esos años, ahora lo ponemos al servicio de la plaza para prolongar su vida útil unas decenas de años más. Tras la presentación del proyecto, las críticas nos han hecho esperar. Por parte de la oposición, especialmente algunos grupos, han sido muy duros con el proyecto. Por ejemplo, sí que me gustaría mencionar algunas de las cosas que se han dicho en los últimos días. El Partido Socialista dice que habrá una segunda fase de rehabilitación y que el proyecto, en cualquier caso, no descenderá de los 10 millones de euros. Yo no sé si esto es una posibilidad, es algo hipotético que baraja el PSOE. No, si es que eso ya lo dijimos en el equipo de gobierno cuando se hizo la presentación de esta actuación. Es verdad que lo que conseguimos con este proyecto es una recuperación de la estructura, una rehabilitación de todo el coso, de toda la fachada, digamos el establecimiento de 2 zonas de graderío, hacer una cubierta, es decir, la dejamos en perfecto estado de revista para poder desarrollar actividades de modo básico. Pero yo creo que en la Plaza de Toros se podrá hacer en el futuro una segunda intervención en la que se planteen pues, cuáles tienen que ser las cuestiones adicionales que incluir para que ya sí pueda ser un recinto completamente polivalente para todo y evidentemente eso nos permitiría desarrollar otro tipo de actividades de cara al futuro. Por tanto, no es nada nuevo, sino que es algo que ya hemos comentado. A modo de ejemplo, y aun en el hipotético caso de llegar a esa cifra de los 10 millones de euros, vamos a comparar con algún edificio que tenemos recientemente puesto en marcha en la ciudad, como ha sido el Palacio de Congresos, el Fórum Evolución. Yo creo que nadie en la ciudad pone en duda las bondades que está teniendo ese edificio para la propia ciudad, para el desarrollo de actividades culturales, congresuales, turísticas, de todo tipo. Ese edificio ha costado 100 millones de euros. Es decir, estamos hablando de otro edificio que en el hipotético caso de mayor nivel de coste costaría una décima parte y que nos permitiría además albergar cualquier tipo de uso polivalente, cultural, deportivo, taurino, ferial, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que es un esfuerzo que la ciudad perfectamente puede asumir y que va a redundar seguro en el beneficio de la propia ciudad. Eso en cuanto al Partido Socialista. Esta mañana Unión Progreso y Democracia decía que era inaudito que un ayuntamiento como el de Burgos pudiera desembolsar estas cantidades de dinero para una plaza de toros. Por eso yo antes hacía esa pregunta de si el ayuntamiento tenía capacidad económica, porque se puede crear cierta alarma con los ciudadanos que están viendo cómo la coyuntura es la que es y de repente hay personas que dicen, oye, estamos en el ayuntamiento y no podemos hacer frente a esta inversión. Bueno, hay que recordar que lo que invertiría el ayuntamiento con sus fondos propios en una infraestructura de esta naturaleza sería el 1% de su presupuesto anual en un ejercicio y el 1% del presupuesto anual de otro ejercicio. Es decir, si alguien dice, bueno, es que está gastando usted el 20% de su presupuesto, el 30%, el 50% lo está comprometiendo para esta historia, bueno, pues podríamos discutir. Pero que el 1% exclusivamente del presupuesto de un año y el 1% del presupuesto de otro año lo destinemos a esta intervención, yo creo que es más bien prudente. Y además es porque tenemos que tomar una decisión, porque la oposición en esta ciudad, por desgracia, lo único que hace es criticar, nunca proponer. Y cuando ha propuesto cosas como la que estamos haciendo ahora. El Partido Socialista, que ha cambiado en este asunto de parecer como 5 o 10 veces, más o menos. Cada vez que el equipo de gobierno hacía una propuesta, el Partido Socialista se oponía y hacía otra alternativa. Si intentábamos acercar posiciones, hacía otra distinta. Es decir, yo creo que el único afán que existe, en este caso por parte de la oposición, es criticar cualquier cosa que haga el equipo de gobierno. Pero si tuvieran labores de responsabilidad,
sabrían que hay que tomar una decisión al respecto de la plaza y que estamos haciendo lo mínimo imprescindible para asegurar el futuro de la vida de la plaza y que además estamos haciendo lo mínimo imprescindible para que, además del uso taurino, nadie entendería que solamente que destináramos 6 millones de euros exclusivamente al uso taurino, y entonces le permitamos dar una versatilidad a la plaza que nos permite hacer otro tipo de eventos en la ciudad y que podamos aprovecharla pues muchos años más para hacer muchos otros eventos. En el lado opuesto a la postura que defendía el Partido Socialista o a las críticas que también ha mostrado Unión Progreso y Democracia, se encontraba Izquierda Unida, ya por cerrar el ciclo de la oposición, que directamente se ha mostrado partidario de no celebrar más ferias taurinas y de no cometer esta infraestructura. Yo no sé si esto se ha pasado por la cabeza en algún momento, se le ha pasado al equipo de gobierno local, puesto que la coyuntura económica es la que es, pero también hay muchas voces que dicen no entender, por ejemplo, unas fiestas de San Pedro y San Pablo sin una feria taurina. Yo creo que es evidente. Probablemente que la gente sepa que si Izquierda Unida tuviera algún tipo de responsabilidad en esta ciudad, dejaría de haber feria taurina, dejaría de haber este tipo de eventos, pues algo que la ciudadanía tiene que conocer, porque llegará el día en el que haya que valorar las proposiciones y las propuestas que todos llevemos al concurrir a unas elecciones municipales. Pues bien, sabemos que si tuviera algún tipo de responsabilidad Izquierda Unida, evidentemente las fiestas dejarían de tener un sentido muy importante porque se eliminarían las ferias taurinas, probablemente no harían nada en el caso de la feria, de la Plaza de Toros y bueno, pues muchas otras cuestiones que evidentemente pues se irán conociendo y saliendo a la luz en los próximos meses. Tenemos que hacer un alto en el camino. A la vuelta, Ángel, hablamos de los detalles de este proyecto que será una realidad el próximo año ya. En unos minutos hablamos de todos esos detalles. Continuamos hablando de la rehabilitación de la Plaza Municipal del Plantío. Lo hacemos con Ángel Ibáñez, vicealcalde de nuestra ciudad. Ángel, hemos hablado un poquito de los antecedentes, de dónde partimos, pero seguro que hay mucha gente pendiente de lo que será una realidad en 2015, que es esa rehabilitación. ¿Cuáles son las características principales del proyecto? Aunque luego vamos a hablar de cada una de las partes en las que se compone. Bueno, las características principales yo creo que es una remodelación en la que primero se asegura todo lo que tiene que ver con la estructura de la plaza y se hace un refuerzo muy importante. En segundo lugar, se hace una rehabilitación integral de todo lo que es el recinto para que cumpla todo lo que tiene que ver con electricidad, con iluminación, con accesibilidad, que es un tema muy importante. Y en tercer lugar, la parte más importante también es que se hace una cubierta fija que permite que la plaza, que el recinto esté protegido. Esos son los tres ejes básicos de actuación. Si hablamos de la cubierta, que es una de las partes quizás más novedosas, principales, estamos viendo ahora imágenes de esa rueda de prensa en la que se presentaba el proyecto. De la cubierta hemos hablado mucho también durante los últimos años, y tenía que ser una cubierta que permitiese su apertura, si no, al final se opta por esa cubierta que tendrá un gran lucernario también en el medio que permitirá la entrada de luz. ¿Qué beneficios va a traer, por ejemplo, esa cubierta? Bueno, la cubierta era una condición básica que se ponía de manifiesto en los informes técnicos, por esa razón que he tenido posibilidad de explicar anteriormente, porque esta plaza, es un coso, es un recinto que está expuesto a las inclemencias meteorológicas que en invierno son muy duras y que han deteriorado notablemente la situación del recinto. Por eso la cubierta era un elemento básico para poder asegurar muchos años más la vida útil de la plaza. A partir de ahí, pues efectivamente, es una cubierta fija. Se ha desechado la posibilidad de que fuera una cubierta móvil porque, habida cuenta que en Burgos pocos eventos podríamos tener al aire libre, prácticamente la Feria Taurina y casi ni eso, porque todavía hay muchos días que en San Pedro estamos mirando al cielo, entre el viento, la lluvia, etcétera, pues a veces ni siquiera podría ser en San Pedro, y además los sistemas de cubiertas, portátiles que se abren, se cierran, generan dificultades. Hemos podido conocer experiencias de esas características en otros lugares, tienen un mantenimiento muy costoso y estamos apostando por un proyecto austero, ¿no? Y por eso la cubierta pues va a ser una cubierta fija. Eso sí, va a tener un gran lucernario de 15 metros de diámetro, que yo creo que es una cantidad importante que va a permitir la entrada de luz natural, y además, bueno, pues está evaluando la posibilidad de que tenga alguna abertura, pues de cara al futuro, pues si fuera necesario
pues porque bueno, la gente en los toros muchas veces va, fuma, es una cosa yo creo que habitual, y que pudiéramos cumplir la materia normativa en esa materia. Si hablamos de otra de las partes del proyecto, Ángel, la fachada quizás también es uno de los elementos más novedosos, porque se deja atrás el ladrillo visto que tenemos en la actualidad, se apuesta por materiales mucho más novedosos, quizás recuerdan más a otros edificios vanguardistas que tenemos en la ciudad, que conviven con lo tradicional. ¿Por qué se decanta el ayuntamiento en este caso por algo tan llamativo como este tipo de materiales? Bueno, pues la intención no es llamar la atención. Sí que es verdad que agrada siempre un diseño bonito de un edificio de esta naturaleza, pero realmente lo que buscamos de nuevo es, digamos, la eficiencia del edificio, y en este sentido, cuando en un futuro puedan instalarse sistemas de climatización o de calefacción, necesitamos que el recinto de su interior esté aislado del exterior. Por eso nos hace falta hacer un cerramiento completo en materiales novedosos que efectivamente nos aseguren pues que el recinto queda protegido perfectamente contra las inclemencias meteorológicas, también contra el frío, contra el calor, y que podamos tener, digamos, aislada la plaza del exterior para que podamos garantizar un buen funcionamiento de los sistemas que pueda haber para eventos de climatización o de calefacción en su caso. Algo que puede preocupar a los aficionados que pasan por aquí de vez en cuando para hablar de toros de actualidad son elementos históricos ya de nuestra plaza, como esas placas conmemorativas que están en la fachada actual del plantío. Se van a conservar, se va a hacer algo con ellas, sobre todo esas conformadas por azulejos que recuerdan algunos de los momentos más históricos vividos en el Coso. Yo creo que sí, no va a haber ninguna dificultad porque evidentemente forman parte de la historia de la plaza y como tal deben de tener un lugar. Probablemente quizá, no sé si en la zona exterior será un lugar donde puedan mantenerse, si el formato de lo que es la fachada que está prevista hace que sea compatible con estas instalaciones que ahora mismo tenemos de azulejos, efectivamente, que conmemoran pues alternativas importantes en la plaza y otro tipo de, yo creo que de eventos que hemos tenido la suerte de conocer en Burgos. Si son compatibles no habría ninguna dificultad para que se pusieran, si no, en el interior estoy convencido que habría espacio más que suficiente y digno para que podamos tener ese reflejo, ese recuerdo de esos grandes eventos que tuvimos la oportunidad de vivir en Burgos, en esta plaza. Bueno, se trata de que conviva, ¿no?, historia y modernidad. Si nos vamos adentrando en ese proyecto, creo que se remodelan también las puertas de acceso, y una de las prioridades del equipo de gobierno era garantizar la accesibilidad a un recinto que hoy por hoy no lo es, y precisamente creo que ese era uno de los objetivos, si no prioritarios, de los más destacables del proyecto. Sí, efectivamente, la Plaza de Toros, tal y como está concebida, no cumple con las materias mínimas en todo lo que tiene que ver con accesibilidad, y este ha sido también, yo creo que uno de los condicionantes importantes que marcamos como prioritario a los redactores del proyecto. Por eso se genera una nueva zona, un nuevo espacio a modo de plataforma que hará que lo que es la fachada actual, las puertas grandes, digamos la puerta cero que conocemos ahora, lo que mira hacia el plantío, esas grandes puertas rojas que vemos ahí, bueno, en esa zona la plaza recrece un poco hacia ese entorno, porque en la parte alta se genera una plataforma en la que hay posibilidad para personas con discapacidad, casi 50 plazas para personas con discapacidad que tendrán posibilidad de acceder a esa zona a través de un ascensor. Por tanto, efectivamente con eso se va a cumplir los estándares en materia de accesibilidad para cualquier aficionado que pues, tenga algún tipo de discapacidad y que ahora pues, tenía que sufrir las dificultades de tener permanentemente que recibir ayuda para poder llegar al graderío y poder ver una corrida de toros, y en el futuro pues ver otro tipo de eventos que se celebran allí. Pese a que la fachada y la cubierta van a ser elementos muy novedosos, el cambio sustancial del plantío va a ser que va a permitir que se abra durante todo el año, Ángel, a eventos taurinos, conciertos, también deportivos, y precisamente uno de los cambios fundamentales es lo que va a suceder en el actual albero, ¿no?, porque va a permitir su transformación en otro tipo de escenarios. Para que la gente nos entienda, va a ser así como un edificio polivalente para muchos usos. Sí, evidentemente el objetivo era actuar en la plaza para que no se cayera ya, pero intentar buscarle la mayor versatilidad posible y aprovechar los recursos económicos del modo más eficiente posible. Por eso se pensó que no solamente podía ser el uso taurino el que albergara este edificio, sino que tenga la posibilidad de albergar otros. Y eso significará que evidentemente en lo que es el albero pues luego pueda transformarse en un pavimento que permita albergar prácticamente todo tipo de eventos. Yo no descarto que en el futuro en Burgos podamos ver desde una gran pista de hielo en esa zona, o que podamos ver algún partido de tenis de alto nivel, quizá
unas eliminatorias de la Copa Davis, o que tengamos a un equipo en la máxima categoría, por ejemplo, del baloncesto, jugando en ese lugar, porque luego también se ha concebido el espacio no como el que tenemos en la actualidad. Va a haber sillas, ya no existe ese cemento en el que sentarse, sino que va a haber sillas en todo lo que es el recinto, y además se configura de tal modo que desaparecen esas barreras que ahora marcan las diferencias en los tendidos y se hacen como dos anillos que permiten marcar la diferencia de aforo y de público, si necesitamos una parte más reducida o si necesitamos abrirlo en toda su capacidad. ¿Va a ser muy costosa la transformación de ese albero cuando se necesite un uso taurino o un uso deportivo? Me refiero sobre todo al cambio de pista, porque es una de las críticas que también ha recibido el proyecto. No, en principio no, porque bueno, se va a establecer a través de la instalación de una losa de hormigón bajo el albero, que va a permitir que después pueda aguantar cualquier tipo de material que después se tenga que colocar en superficie. Hemos conocido experiencias, la más cercana, Vitoria, que tiene un equipo además compitiendo en ACB desde hace muchos años. Yo creo que además es uno de los equipos principales que hay, y bueno, pues estuvimos conociendo el Eider Arena, que era una experiencia donde es plaza de toros y donde han estado compitiendo este equipo, y bueno, pues la transformación nos dijeron que no era especialmente costosa ni en lo económico ni digamos en lo que supondría ejecutarlo. Además hay que recordar que el albero sería para utilizarle durante prácticamente una semana al año, y el resto podríamos tener el otro pavimento que vaya a ser para los usos múltiples que pueda tener el coso, que tenga la plaza. ¿Se ha pensado ya en el mantenimiento también de una infraestructura como esta, Ángel? Porque me imagino que es otro de los puntos clave a la hora de transformar una plaza en un edificio polivalente. Sí, todavía no tenemos evidentemente los costes derivados del mantenimiento de la plaza, pero tanto el diseño como la funcionalidad, como muchas de las decisiones que se han tomado al respecto de los espacios y cómo están definidos, es para que el mantenimiento, dentro de lo que tiene que ser un mantenimiento efectivo, sea el menor posible para las arcas municipales. Por eso estamos hablando de que es un proyecto ambicioso en cuanto a las funciones que quiere llegar a cumplir, pero austero en lo que va a ser tanto la ejecución como el gasto de mantenimiento de los próximos ejercicios. Comentábamos que las localidades también varían, por lo menos en número y también en estética. Más cómodas van a ser esas butacas que se van a instalar, y dos anillos se proyectan. Si hablamos de localidades, ¿en qué número nos quedamos, Ángel? Bueno, nos vamos a quedar en cerca de las 9.000 localidades, de las que son en esos dos anillos. En esas dos gradas va a haber, como digo, dos anillos diferenciados por un corredor, por un pasillo perimetral. Van a poder ser independizados a través de unos sistemas de lona, de tal modo que tengamos pues, aproximadamente unos 5.500 en la parte baja y otros 3.000 en lo que es el anillo superior. Eso significaría que para eventos de tipo taurino pudiéramos alcanzar aproximadamente casi las 9.000 plazas, frente a las 12.000 que tenemos ahora, aunque no es habitual que se llene con 12.000 espectadores la plaza, ¿no? Yo creo que 9.500 es una cifra más que respetable, pero es que luego, para eventos que se hagan utilizando el albero, podemos llegar a ampliar con gradas, en función del deporte que se pueda practicar allí, en un número entre 900, 1.300, lo cual nos generaría un mayor aforo también en la zona de pista. Por tanto, para poder presenciar un partido de baloncesto de máxima competición podríamos tener hasta 9.000 y pico espectadores también, que es una cifra yo creo que más que razonable, claro. Y luego, en el caso de conciertos, podríamos llegar a alcanzar, porque ahí tendríamos que limitar parte de la grada para el escenario, etcétera, etcétera, pero podríamos llegar a tener unas 8.500 plazas para un concierto, lo cual yo creo que también es un número más que aceptable para una ciudad como Burgos. Otra de las características que llaman la atención del proyecto es su corta duración a la hora de remodelar, porque no estamos hablando de excesivo tiempo a lo largo del año, porque si los trámites se cumplen, en primavera del próximo año estará operativa esta infraestructura. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que hay, digamos, como dos actuaciones que van en paralelo y que se van ejecutando, aunque no se hacen sobre la propia plaza. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con estructura, fachadas, recubrimientos, instalaciones, etcétera, que esa se hace sobre la propia plaza, y simultáneamente se construirá por parte del proveedor oportuno la cubierta. No se está haciendo sobre el terreno, sino que se hace en las instalaciones de la empresa que lo vaya, digamos, a desarrollar. Y luego habrá un momento en el que ese traslado y esa instalación se tengan que hacer. Pero se puede trabajar en paralelo en ambas cuestiones, tanto en la cubierta como en la actuación en la propia plaza. Ese plazo es aproximadamente de 6 meses y es el que marcamos para cumplir. Por eso, teniendo en cuenta que se prevé que podamos
lanzar el concurso en próximas fechas, pues que a lo largo del verano comiencen esos trabajos y que se puedan extender unos 6-7 meses para que en primavera del año que viene podamos tener terminada digamos, toda la instalación y que estemos en condiciones adecuadas para que la Feria de San Pedro del año 2015 se pueda celebrar con total normalidad. ¿Se tiene pensado algún evento para abrir las puertas de ese recinto o se va a esperar a la Feria Taurina? Bueno, es pronto para saberlo. También vamos a ver cómo evoluciona todo el proceso de licitación, la adjudicación, el desarrollo de los trabajos, que no haya imprevistos que puedan ocurrir. Bueno, pues todas esas cosas es mejor que vayan avanzando a su ritmo y bueno, yo creo que tiempo habrá a lo largo del desarrollo de la actuación para pensar si es posible hacer algún evento que permita comprobar el potencial que tiene la plaza o si no, pues, pues lo primero que sería la Feria Taurina del 2015, aún todavía es pronto para decidirlo. Bueno, por delante la de 2014, la gente que disfrute de esta plaza actual, la última feria en este caso del plantío. Ángel, muchísimas gracias por aclararnos aquellas características de este proyecto de rehabilitación. Estaremos pendientes de los siguientes pasos que se den en el mismo. Muy bien, gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.